en o esperamos punto. los 5 minutos, Sí, pero quizás. voy a dar el inicio a las sesiones para que se vayan uniendo los estudiantes, los que se vayan a unir. Ya Listo, tenemos perfecto. 338, ¿listo? Y entonces a las 7 comenzamos, profe, ¿listo? ¿Parece? Listo. Listo, profe. Muy bien. Muchas gracias entonces. Hola, Inge, buenas noches. Buenas noches. ¿Alguien habló por ahí? Y a la ingeniera que le estaba saludando, profe. Se escuchó un poco lejos. Tienes tu micrófono supremamente alto, profe. Ah, ok. Buenas noches. Bueno. Bueno, muy buenas noches para todos. ¿Cómo están? Espero estén muy bien. Vamos a dar inicio a la webconferencia de la tarea número 2, teoría de conjuntos. En este momento les informo que vamos a iniciar con la webconferencia y le voy a dar al botón de grabación. Esta reunión va a ser grabada para posteriormente ser compartida
con el resto de compañeros que quizás no tuvieron la oportunidad de verla. Ah, ya está, Ya la habías iniciado, profe. Sí, ya la ¿ya habías estaba iniciado. grabando? Sí, profe, ya Sí, está grabando. ya inició la grabación. Listo, perfecto. Listo, vamos a iniciar con la presentación. Entonces, como les dije, iniciamos con la webconferencia de la unidad 2, tarea número 2, teoría de conjuntos. Esta reunión webconferencia va a ser precedida por quien les habla, Andrés Hernández, el compañero docente Elkin Laverde y la compañera Camila Segura, presentes en esta reunión y van a estar mientras yo hable al pendiente del chat. Luego pues vamos a hacer unos relevos y ellos van a ser partícipes de esta misma reunión. Primero que todo vamos a hablar de los objetivos de la unidad. Tenemos por objetivo revisar elementos teóricos o de teoría de conjuntos que permitan la realización de las actividades correspondientes a la tarea número 2. Me gusta dar una conceptualización general de qué es lo que vamos a lograr al desarrollar esta tarea, para qué me va a servir o qué es lo que yo aplico con esto. Es básicamente muy parecido a darle una profesionalización a nuestras conductas generales, como nos pasó en la tarea 1, donde teníamos tablas de verdad y les mencionaba yo en los CIPAS y CIPAS de primera matrícula que tuve, nosotros cotidianamente al hablar con nuestros familiares, con las demás personas, mencionamos la letra I y la letra O. Entonces, a todo momento estábamos usando la conjunción y la disyunción, solo que ahora tenemos un concepto más sólido y tenemos esta forma de organizarla en tablas de verdad, en lenguaje simbólico, que nos aportó la tarea número 1. Algo similar pasa con esta tarea número 2. Nosotros a todo momento estamos agrupando cosas. En la casa, cuando tengo piezas de diferentes colores, lo más normal es que yo coja las piezas rojas, las agrupe, las piezas azules, las agrupe, que yo en mi estantería tenga los granos a un lado, las harinas a otro lado, las carnes en la nevera y ciertos ítems que se combinan o se configuran o hacen parte de dos grupos o se agrupan de manera diferente, pues los tengo agrupados en un orden especial. Entonces, esta teoría de conjuntos la vivimos en el día a día, la tenemos por uso común, por instinto general, tendemos nosotros a agrupar cosas bajo una característica especial. Listo, dicho esto, pues tenemos por objetivos específicos reconocer algunos conceptos básicos sobre teoría de conjuntos, definición, notación, etc. Revisión de conceptos básicos sobre clasificación de conjuntos, finito, infinito, vacío, unitario. Número 3, reconocimiento teórico de operaciones entre conjuntos de unión o intersección. Número 4, descripción paso a paso de aplicación de la teoría de conjuntos en un problema real. Primero que todo, pregunta, ¿dónde encuentro yo la guía de actividades? La guía de actividades la encuentro en mi segundo entorno, el entorno de aprendizaje en mi campus. Ingreso a la UNAD, digito mi usuario y mi contraseña, mis cursos virtuales, pensamiento lógico y matemático, me aparecen los tres entornos: entorno inicial, entorno de aprendizaje, entorno de evaluación. El entorno de evaluación, en la tarea número 2, está un enlace que dice guía de actividades y rúbrica de evaluación, unidad 2, tarea 2,
teoría de conjuntos, donde tienen 4 archivos para descargar, donde me indican cómo es que yo voy a realizar mi tarea. Entonces, importante, tengan esto claro, que ya lo deberían tener desde la tarea número 1. Pasos para el desarrollo de actividades de la tarea número 2. Al igual que la tarea número 1, hay que entrar al foro de discusión de la tarea 2 y seleccionar una letra. Yo veo los ejercicios y selecciono una letra para desarrollar los ejercicios de esa letra. Hay que tener especial cuidado con no seleccionar ejercicios ya previamente seleccionados por otro compañero. Si otro compañero eligió la letra que a mí me gustaba, pues prima la antelación o el que lo haya seleccionado primero. Y yo, en este caso que llegué después, debo seleccionar otra letra. ¿Listo? Entonces, antes de escoger una letra, debo fijarme si ya otro compañero no la seleccionó previamente. Igualmente, en este entorno de aprendizaje tenemos los contenidos y referentes bibliográficos. Este programa, curso de pensamiento lógico y matemático, tiene unos soportes bibliográficos bajo el cual está construido. Esos soportes bibliográficos y en los que ustedes pueden consultar están en el entorno de evaluación, que son libros que reposan en la biblioteca de la UNAD, que pueden ser consultados por ustedes en cualquier momento para apoyo a la tarea número 2. Pasos para el desarrollo de actividades de la tarea número 2. El estudiante deberá presentar en el foro de actividades de la tarea 2 como mínimo 3 aportes. Un aporte por desarrollo de cada ejercicio de forma completa. Para ello, debe presentar un archivo de Word con el desarrollo. Es importante pues que tengan en cuenta estas participaciones en el foro, y el hecho de que esté en archivo Word pues facilita su realimentación. Por lo menos en mi caso, yo les corrijo sobre el mismo documento y pues estar en Word me facilita mucho esta realimentación que les realizo. Presentación de la tarea. La presentación es el entorno de evaluación. Entonces, el tercer entorno que vemos en la parte inferior derecha de la pantalla, que vemos una foto de los 3 entornos. El tercero es el entorno de evaluación. Yo ahí subo un único archivo en formato Word o PDF, el cual debe tener una estructura en su nombre. Entonces, ¿cuál es esa estructura? El número de grupo 2611 es el código del curso de pensamiento lógico y matemático. Ese es el mismo para todos. 234 es mi número de grupo. Si ustedes ingresan en su campus, en la pestaña de navegación de la parte izquierda, en la sección de participantes, junto a su nombre hay un número. Ese número es su número de grupo. Entonces, ese número de grupo es importante ponerlo en su trabajo. Guión al piso, tarea número 2, guión al piso, nombre y apellido del estudiante. Entonces, esta estructura es importante tenerla a la hora de la evaluación. ¿Qué debe contener el trabajo? El trabajo debe contener portada, introducción al trabajo que van a entregar, no la introducción del curso. Introducción al trabajo. Objetivos, desarrollo de los 4 ejercicios, conclusiones y referencias bibliográficas. Esa es la estructura del trabajo que se debe poner y debe tener por nombre pues la estructura que les estamos presentando aquí en pantalla. Ahora bien,
Importante, en la primera pestaña de navegación de información inicial, voy a dejar, bueno, ahorita ya cuando empecemos con los ejemplos, dejo la pantalla completa para poder rayar y ser un poco más explícito en el tema. Pero por este lado, en el primer entorno, el entorno inicial, tenemos la agenda del curso. En la agenda del curso es importante que se fijen en las fechas de entrega. Estamos en la tarea número 2, entrega que está mostrada en color azul en pantalla. La entrega inició el 25 de marzo y tiene por finalización el 21 de abril. Entonces es casi un mes que ustedes tienen para la realización de su tarea. Sin embargo, fíjense en el siguiente ítem, fecha de entrega de realimentación. Nosotros, tutores de pensamiento lógico y matemático, tenemos bastantes estudiantes a cargo. Por eso nos dan 8 días para escritura de realimentación. Tuve yo casos de estudiantes que me pedían realimentación el día de ayer y el día de antier y en Semana Santa de la calificación de su trabajo, y pues no se fijaron que la fecha límite de entrega de realimentación era o es el 3 de abril, que es el día de mañana. Entonces los tutores tienen para la tarea número 1 hasta el día de mañana para la realimentación de sus entregas. Para la siguiente tarea, entonces ustedes entregan, la fecha límite es el 21 de abril y nosotros, tutores de pensamiento lógico y matemático, tenemos desde el 22 hasta el 1 de mayo para realizar la calificación de sus entregas y sus trabajos. Ahora bien, vamos a iniciar con la explicación de la teoría de conjuntos. Dado este preámbulo, ya vamos a iniciar con el tema de la tarea. Definición de conjunto. Un conjunto se puede entender como una colección o agrupación bien definida. Como les mencionaba anteriormente, una agrupación, normalmente el ser humano y todos nosotros tendemos a agrupar las cosas para darle una organización y poder manejarla de mejor manera. Bien definida, de objetos de cualquier clase, con una característica en común. Los objetos que forman un conjunto son llamados miembros o elementos de un conjunto. Entonces, en esta primera figura tenemos una clasificación de personas según su profesión. Entonces tenemos un dibujo de un juez, un médico, un policía, un constructor o bombero puede ser, un ejecutivo y un chef. Entonces, según su característica en común, que lo vemos resaltado, estamos clasificando a las personas, en este caso por su profesión. Y tenemos otro conjunto que es marcas de autos japoneses. En este caso estamos clasificando nuestros conjuntos por marcas de autos japoneses. Honda, Mitsubishi, Mazda, Daihatsu, Nissan, Toyota, Subaru, Suzuki, que son marcas de autos japoneses. Estamos clasificando o agrupando u ordenando los autos japoneses por sus marcas. ¿Listo? Notación de los conjuntos. Todo conjunto se escribe entre llaves. Las llaves que se ven ahí en pantalla, y se denota mediante letras mayúsculas. El nombre del conjunto o su denotación siempre es con una letra mayúscula. Sus elementos se separan mediante una coma. Entonces, vamos a verlo. El conjunto de las letras del alfabeto o del abecedario se puede escribir así. Pues fíjense, aquí ya voy a dejar de compartir para poder rayar y ser un poquito más explícito en la explicación.
Démosle un poquito de zoom. Un poco menos. Ahí. Entonces, fíjense que está la letra mayúscula, que es el nombre del conjunto, L mayúscula, igual las llaves, que es lo que nos muestran acá, y el contenido del conjunto. Tenemos A, B, C. Aquí entre estos tres puntos están D, F, G, H, I, hasta la X, Y y Z con la que se finaliza el conjunto. Entonces aquí tenemos el último ítem del conjunto. Cuando yo defino mi conjunto por letras, ítem por ítem, separado por coma, lo estoy definiendo por extensión. Estoy nombrando todos los elementos de mi conjunto entre las llaves para denotarlo por extensión. La indicación que vemos aquí abajo es por comprensión. Entonces, ¿qué dice ahí? Ahí hay una X, una raya y otra X y dice es una letra del abecedario. Pero ¿cómo se lee eso? Es un poco similar a lo de la tarea 1, donde hablábamos de lenguaje simbólico, lenguaje natural y en este caso, este conjunto este conjunto se lee L igual X, tal que X es una letra del abecedario. Entonces, ahí le estoy definiendo este conjunto por comprensión. Cuando el conjunto es muy largo, como es este caso, que tenemos unos ítems, 27 letras, creo que tiene el abecedario, un poco más, me puedo equivocar ahí. Entonces, los conjuntos se definen por comprensión, que es de esta forma que vemos acá. X tal que X es una letra del abecedario. ¿Listo? Que ya vamos a ver un poquito más adelante el tema de qué es eso de comprensión y extensión. Aquí está directamente. Entonces, representación de conjuntos. Por comprensión se nombra la propiedad que caracteriza todos los elementos del conjunto. Esa característica única de la que hablábamos al comienzo en la definición. Se nombra esa propiedad y al nombrarla yo estoy definiendo mi conjunto por comprensión. Cuando yo defino mi conjunto por extensión se indica cada uno de los elementos del conjunto, como veíamos acá en la diapositiva anterior. Cuando nombro yo los elementos, coma, siguiente elemento, coma, siguiente elemento, coma, siguiente elemento, y así sucesivamente hasta terminar, lo estoy definiendo por extensión. Cuando digo la característica única de mi conjunto, lo estoy definiendo por comprensión. Ejemplo, por comprensión, nos dice acá, M, recuerden, letra mayúscula, igual, las llaves, X tal que X es una vocal. Entonces se puede entender que el conjunto M está formado por las vocales A, E, I, O y U. Y por extensión, entonces tenemos nuevamente letra mayúscula. A es igual al conjunto de colores del arco iris. Y entonces, ¿qué es A? A igual las llaves rojo, naranja, amarillo, verde, añil, azul y violeta. Entonces, nombro ítem por ítem el contenido de mi conjunto. Clasificación de conjuntos. Entonces, una vez está claro el concepto de conjunto por extensión y por comprensión, pues vamos a aprender la clasificación de conjuntos. Tenemos un conjunto finito. Un conjunto finito es aquel cuyos elementos pueden ser contados, o sea, tiene fin, es finito. M
nuevamente letra mayúscula igual a la llave X tal que X es un mes del año. Entonces, como ya todos sabemos, un año tiene 12 meses. Y esos 12 meses, al nombrarlos por extensión, que lo vemos acá, o por comprensión, que lo vemos acá, perdón. Sabemos que al tener 12 es un conjunto finito. Ahora bien, aquí tenemos esta notación. Dice conjunto de, nombre en letra mayúscula, igual, las llaves X tal que X, ustedes se van a encontrar en la tarea muchas veces este elemento. ¿Qué es ese elemento? Ese elemento o ese símbolo se llama pertenece. Entonces fíjense que al ver de entrada, si yo no supiera nada de notación ni nada de conjuntos, veo eso y digo, uy, qué tremenda fórmula matemática tan compleja. ¿Qué es esa vaina? Pues lo que hay que tener claro son esos pequeños concepticos de qué significa cada letra. Esta N mayúscula que vemos acá son los números naturales. ¿Cuáles son los números naturales? Los números naturales son todos los enteros positivos. ¿Aló, profe? ¿Se nos fue el profe? Creo que al profe se le perdió la conexión, compañeros. Sí, parece que se le perdió la conexión al profe. Vamos a esperar 2 minuticos para que se reconecte, o si no, entonces retomamos ahí nosotros eso, ¿listo? Les pedimos, por favor, un poquito de paciencia mientras se reconecta otra vez nuestro profesor para que continúe con la explicación. Muchas gracias. Profe, ¿te parece si continuamos? ¿Si continúo yo entonces? Hago la presentación del profe. Bueno, señor, sí. Igual en el momento que él se conecte, le puede retomar. Sí, sí, continuamos. Más bien, dame un segundo, entonces voy a compartir aquí pantalla. ¿Estás viendo mi pantalla? Sí, señor. Listo. ¿Estás viendo mi presentación, cierto? Sí, señor. Listo. Bueno. Entonces, mis queridos estudiantes, les pedimos excusas por el impasse con el profesor, pero parece que tuvo un problema de conexión, entonces se nos fue. Bueno, entonces vamos a retomar la parte donde iba el profesor, que era la parte de los conjuntos, aquí, vamos acá. Entonces el profe les estaba diciendo, o estamos hablando de la clasificación de los conjuntos. Entonces decíamos que los conjuntos finitos son aquellos en los que se puede contar o se puede enumerar. En este ejemplo, entonces, tenemos nuestro conjunto M. Recordemos que viene definido en mayúscula. Entonces, M está conformado o es el conjunto formado por los X o los elementos X tales que X es un mes del año. Quiere decir entonces que si nosotros retomamos eso,
En lo que, digamos, el conjunto por extensión, sabemos que un mes del año, los meses del año son 12 meses, entonces digamos que ese conjunto es finito porque se puede contar. En este caso, para el conjunto D, dice que el conjunto está formado por los elementos tales que pertenecen a los números naturales, que era lo que les estaba diciendo el profesor, enteros mayores, y que 0, y están y menores que 10. Entonces, quiere decir entonces que ese conjunto, si lo tomamos por extensión, son los siguientes números, del 1 hasta el 9 son menores que 10, ¿listo? De esa forma, entonces, estamos leyendo esta parte que es la parte simbólica o el conjunto por comprensión, y aquí lo tenemos por extensión. Ahora más tarde, cuando veamos el ejemplo para el ejercicio número 1, vamos a visualizar un poquito mejor esa parte. Y aquí, por ejemplo, para el conjunto B, el conjunto B está conformado por los conjuntos o los elementos tales que X es una vocal. Recordemos que las vocales son A, E, I, O, U, son 5 vocales, entonces es un conjunto finito. ¿Listo? Bueno, muy bien. Conjunto infinito es aquel que no podemos contar o que no podemos enumerar. Para este ejemplo, entonces, tenemos que nuestro punto M está conformado por los elementos tales que X es un múltiplo de 10. Recordemos entonces que si enumeramos eso por extensión sería 10, 20, 30 y va hasta infinito, ¿listo? Entonces, como no lo podemos determinar, decimos que ese conjunto es infinito. ¿Ok? Para el conjunto I, es otro ejemplo, nos dicen que ese conjunto está formado por los elementos que pertenecen al conjunto Z y que es impar mayor que 3. Entonces, recordemos que los Z son nuestros números enteros, y vamos entonces que cumplan esta condición. Tiene que ser impares, fíjense, 15, 17 y mayores que 13. Como no entra el 13 porque son mayores que 13, entonces arrancamos desde 15 y lo vamos a explicar más adelante. Esto me indica que es un intervalo cerrado y no es intervalo abierto. ¿Listo? Muy bien. Y entonces, de la misma forma, para el conjunto N está conformado por los números naturales. O sea, son todos los números enteros que nos decía el profesor, mayores que 0. En este caso, entonces, es un conjunto infinito. ¿Listo? Estos punticos suspensivos que vienen después de la coma, quiere decir que la serie o el conjunto de elementos continúa. ¿Listo? Para que no se vayan a confundir. ¿Listo? El conjunto vacío, entonces, es aquel conjunto que no contiene elementos. También se determina o se llama como conjunto nulo. El símbolo es esta letra griega que es phi, o los dos corchetes solitos. ¿Listo? Entonces, vamos a ver ejemplos aquí de conjunto vacío. Entonces, para nuestro conjunto N, está definido por los elementos tales que están conformados por mujeres y mayores de 15 años. ¿Ok? Recordemos que entonces es un conjunto vacío porque nosotros no vivimos más de 500 años. ¿Listo? Ahora bien, en otro ejemplo, el conjunto Q está definido por comprensión de la siguiente forma. Está definido como el conjunto Q conformado por los elementos X tales que es un mes con 50 días. Recordemos que no tenemos meses con 50 días, entonces es un conjunto vacío. Revisemos esta la forma en que se representa un conjunto vacío. ¿Listo? Ok. Otro ejemplo. El conjunto N está conformado por los elementos X tales que pertenecen a los números naturales, donde X es par y está entre 2 y 4. Entre 2 y 4 no hay números pares, ¿cierto? Entonces no habría elementos en ese conjunto, entonces el conjunto N se define como un conjunto vacío. Muy bien. El conjunto unitario es aquel en donde solamente hay un elemento, o tiene un elemento, contiene un elemento. Ejemplo, el conjunto B me lo definen como los X tales que X pertenecen al número naturales y es un número par entre 1 y 3. Recordemos que entre 1 y 3, si tomamos la recta de nuestros valores,
recordemos entonces que ahí solamente hay un valor que es 2, que es par, ¿listo? Entre 1 y 3. Entonces hay un solo elemento, por eso el conjunto es unitario. Me definen aquí entonces este conjunto, bueno, esto es lo mismo. El conjunto de satélites naturales del planeta Tierra es un conjunto unitario por la Luna. Ese es un ejemplo muy bonito, en donde podemos establecer que es el conjunto unitario. El conjunto de mamíferos que nacen de un huevo es un conjunto unitario formado por el ornitorrinco. Esto me quiere decir que solamente hay un animal que cumple con esas características, que es un mamífero, ¿sí? Y que aparte de eso es ovíparo. Entonces, en este caso es un conjunto unitario. Solamente ese animal cumple con esas características. Muy bien. El conjunto universal. Entonces, el conjunto universal es un conjunto que tenemos nosotros de referencia y que abarca todos los elementos de un conjunto de elementos que estemos estudiando en este caso, ¿sí? Entonces, puede ser el conjunto universal, aquí como dice establecer la naturaleza de sus elementos, por ejemplo, los elementos del conjunto C, gato, perro, tortuga, conjunto N, tortuga, pez, pertenecen al conjunto de animales. El conjunto universal se define con la letra U. En este caso, abarcaría todos los elementos que están aquí dentro de este conjunto, es decir, los que están aquí afuera de los conjuntos, pero hacen parte de ese grupo de animales. Aquí están el grupo C, perdón, el conjunto C, que es gato, perro, tortuga, y el conjunto N, que está formado por pez, loro y canario. Todo ese conglomerado de elementos me conforma el conjunto universal, me forma el conjunto universal. ¿Listo? Ahora, conjuntos disyuntos. Entonces, conjuntos disyuntos diferentes se definen cuando no tienen ningún elemento en común. ¿Y cuál es el símbolo de eso? Voy a cambiar aquí en la opción de puntero. Es este. Este quiere decir que no es, que es disyunto, que no tienen elementos en común. Entonces aquí en el conjunto, para este ejemplo de la imagen, tenemos el conjunto universal que está conformado por estos dos conjuntos. Recordemos que esto es un diagrama de Venn conformado por dos conjuntos A y B. El conjunto está conformado por los elementos 8 y 6, el conjunto B 1, 3 y 5. Entonces, vemos que no hay elementos en común, entonces por eso se define como un conjunto disyunto. La cardinalidad de un conjunto. El cardinal se define, o el cardinal de un conjunto se define como el número de elementos que tiene un conjunto. Esto se define de estas formas, como n, como card o como número, ¿sí? Entonces, aquí hay un ejemplo donde nos dicen el conjunto A está conformado por los elementos X tales que es el número de días de la semana, ¿cierto? El número de días de la semana nosotros sabemos que son lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Esto es el conjunto por extensión de ese conjunto inicialmente aquí definido por comprensión. Y el cardinal es 7 porque son 7 días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. El cardinal del conjunto es muy fácil, es el número de elementos, vuelvo a repetirlo. Y entonces la notación es n de A, o sea, el número de elementos que tiene A es igual a 7. Así se define. Aquí hay otro ejemplo en donde me indican un conjunto B por comprensión, donde me dice que ese conjunto B está conformado por los elementos X tales que pertenecen a los números naturales y que es un número par. Entonces, recordemos que debe cumplir dos características. Números naturales mayores que 0, enteros, ¿cierto? Y que sea par. Entonces, 2, 4, 6, 8, 10 va hasta el infinito, ¿cierto? Entonces, el cardinal para ese conjunto, que es el conjunto B, es infinito. También podemos colocar infinito, este es el símbolo infinito. ¿Listo? Aquí hay otro ejemplo. Me definieron en este ejemplo el conjunto C como el conjunto de elementos conformados o que pertenecen a los números naturales y que es par, que está entre 1 y 2. ¿Okay? Entonces, aquí, digamos que
tenemos que definir ese conjunto entre 1 y 2, vemos que no hay otro número par, que es números naturales, entonces ese conjunto es vacío, ¿cierto? Si el conjunto es vacío, el cardinal es vacío, o sea, cero. No hay, perdón, cero no. El cardinal sí, el cardinal quiere decir que no tiene elementos y se determina con este simbolito, que vuelvo y repito, es una letra griega que se llama phi. Listo, ok. Entonces, este cardinal y lo que hemos visto hasta ahora más o menos me lleva hacia la parte del desarrollo del ejercicio número 1. ¿Listo? Ok, ahora, eh, para este conjunto B, me dicen que es un conjunto que está conformado por los números Z y que es un número par que está entre un intervalo entre 0 y 7. Me indican o me piden, para este ejemplo, determinar por extensión el conjunto, hallar su cardinal y clasificarlo. Clasificarlo sabemos que si es finito, infinito, unitario o vacío. ¿Listo? Entonces, primero vamos entonces a determinar el conjunto seleccionado, determinar conjunto por extensión. Entonces dice número par, ¿cierto? Que está entre 0 y 7, ¿cierto? 2 hace parte de ese conjunto número par entre 0 y 7, 4 y 6. ¿Listo? Este es el conjunto por extensión de este conjunto que me lo dan por comprensión. Ahora, el cardinal de ese conjunto B, que ya hemos definido que se define como n de B, o el número de elementos de B, o el cardinal de B, es 3 porque son 3 elementos, son 2, 4 y 6, entonces es 3. Como ese conjunto B se puede contar, se puede numerar, entonces es un conjunto finito. En ese caso, entonces se clasifica como finito. ¿Listo? Muy bien. Operaciones entre conjuntos. Aquí ya vamos a entrar un poquito, ya es entre operaciones entre. Esta información que les estamos dando también ustedes la encuentran en su campus, en la parte del material bibliográfico, material de consulta, en las hojas. Entonces les recomendamos, por favor, mirar con detenimiento ese material. Entonces, de manera similar a lo que tenemos a las operaciones en aritmética o en matemáticas, en conjuntos también hay ciertas operaciones definidas. Estas operaciones son definidas son las siguientes, son la unión, la intersección, la diferencia o la resta de conjuntos, la diferencia simétrica y el complemento. Estos gráficos que aparecen acá me indican precisamente cuáles elementos son los que van dentro de esa operación. Entonces, las áreas sombreadas que están dentro de esos gráficos son las que debo recordar o saber que, digamos, esa es la forma en que se representa esa operación. Entonces, en este caso, la unión, ¿sí? Fíjense que sombrea las dos partes de los dos conjuntos, inclusive los que tienen en común, porque aquí en común la intersección solamente en común. Aquí la diferencia son elementos que están en A, pero no en B. Aquí la diferencia simétrica son la unión menos la intersección. Si tomamos estas dos gráficas y las restamos, es la unión menos la intersección, me da este huequito de acá, y esta parte sombreada, y el complemento de A, que es precisamente los elementos que no hacen parte de ese conjunto, ya lo vamos a ver con detenimiento. Entonces la unión entre conjuntos, como les decía, aquí está la definición formal. La definición conjuntos se define de la siguiente manera. Sean dos conjuntos A y B, la unión AV, esta es la forma simbólica de la unión entre dos conjuntos, es el conjunto C, el cual contiene todos los elementos pertenecientes al conjunto A y al conjunto B. La forma formal o la simbólica en que se representa la manera simbólica en que se representa esa operación es AV, está conformado, o ese conjunto va a estar conformado por los elementos tales X que pertenecen al conjunto A o pertenecen al conjunto B. O quiere decir que es como, para que ustedes me entiendan un poquito, es como la suma de los dos conjuntos, ¿sí? Es la similitud, es una analogía. No es que vayan a sumar los elementos de A y los elementos de B y listo, no. Sino que tienen que tomar todos los conjuntos de A y todos los elementos de B, perdón. Entonces, eso me forma la unión. Y es la parte que está aquí marcada en rojo, ¿ok? Entonces, este es A unión B. Recordemos que este es O,
Este es el mismo conector que utilizamos para en la primera unidad. Entonces, es O. Luego repito, A unión B, elementos tales que pertenecen a A o pertenecen a B. ¿Listo? Y esta es la forma. Muy bien. Tenemos un ejemplo cuando los elementos, cuando los conjuntos son disyuntos, o sea que no tenemos elementos en común. Entonces aquí el conjunto A me lo definen como 1, 2, 3, 4 y 6. Y el conjunto B como A, E, I, O, U. La unión de ese conjunto A unión B me da, recordemos, el aglomerado o la compilación de todos los elementos de A y de B. En este caso, 1, 2, 3 y 4 son elementos del conjunto A y A, E, I, O, U elementos del conjunto B. ¿Listo? Eso es. La representación gráfica está acá. Este es el conjunto A, el conjunto B. No tienen elementos en común, entonces vienen separados. Y la unión es este grafiquito que aparece acá y es tomar esas dos partes sombreadas. ¿Listo? Básicamente, esa es para este caso, la unión de conjuntos. Bueno. Cuando son intersecantes o quiere decir que hay elementos en común, entonces la unión es de esta forma. Tenemos aquí el conjunto A formado por los números 1, 2, 3, 4 y 6. El conjunto B conformado por los elementos 3, 5, 6 y 7. A unión B toma todos los elementos, ¿cierto? Entonces sería 1, ¿cierto? Que está aquí en A, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5 está aquí en B, ¿cierto? 6, miren que está 6, no lo repetimos. Esto es muy importante, no repetir esos elementos porque son elementos comunes y aquí están, 6 y 3. Entonces, esos elementos no se repiten y simplemente se coloca toda la secuencia, o sea, todos los elementos de A, todos son los elementos de B, sin repetir los que se repitan. ¿Listo? En esa forma, entonces, digamos que puedo yo determinar la unión de dos conjuntos cuando los dos conjuntos de la operación tienen elementos en común. Luego repito, tomamos los elementos de A, tomamos todos los elementos de B, pero no repetimos los elementos que están comunes entre ellos. ¿Listo? Muy bien, la intersección entre conjuntos. Aquí entonces tenemos la definición en lenguaje natural y la definición aquí, digamos, simbólica o formal y nuestro gráfico. Entonces, la definición en lenguaje natural me dice que si tenemos dos conjuntos A y B, la intersección que se define como A, este matacho de acá o este símbolo es intersección, es el conjunto, nos da un conjunto C, porque recordemos que todas las operaciones nos da otro conjunto, en el cual los elementos que están en A y están en B. Aquí me dice, un elemento pertenece a la intersección de los conjuntos A y B, sí y solo sí, si ese elemento X pertenece al conjunto A y pertenece al conjunto B, entonces simultáneamente, ¿cierto? Quiere decir entonces que de manera formal, ¿cómo me quedaría entonces esto? Quiere decir que la intersección entre dos conjuntos A y B está conformado por los elementos tales que X que pertenecen a A y pertenecen a B. ¿Ok? Simultáneamente. Entonces aquí, este gráfico me da como resultado la zona sombreada en anaranjado, eh, la respuesta a esa operación. Es solamente los elementos en común. ¿Listo? Ejemplos para la intersección. Entonces, entre conjuntos disyuntos, recordemos que son elementos y si no tienen elementos en común, ¿cierto? Entonces, si no tienen elementos en común, ¿cómo sería la intersección entre A y B? Pues un conjunto vacío. ¿Por qué? Porque precisamente esa es la característica principal de la intersección. Que hay, que esa operación me indica que son elementos comunes a los dos conjuntos. Cuando tenemos dos conjuntos disyuntos, nosotros sabemos que esos dos conjuntos disyuntos no tienen elementos en común, por lo tanto, el resultado de esa operación entre A y B va a ser un conjunto vacío. ¿Listo? Muy bien.
Cuando tienen elementos en común, o sea, o intersecantes, aquí aparece como intersecantes, vamos a ver cómo funciona esto. Entonces tenemos o nos definen dos conjuntos A y B. A y B está conformado, A está conformado por los elementos 1, 2, 3, 4 y 6. Y el conjunto B está conformado por los elementos 3, 5, 7 y 9. Entonces, la intersección entre A, que es este conjunto, y este, recordemos que solamente son los elementos en común. En este caso, 3 y 6 están en A y 3 y 6 están en B. Los otros no son comunes. Quiere decir que esa intersección entre A y B, A intersección B, me da como resultado el conjunto 3,6. ¿Listo? Y si yo saco ese cardinal, entonces me da 2, porque son los dos elementos. ¿Listo? Esta es la representación gráfica del diagrama de esos dos conjuntos. Tenemos los dos elementos en común, el resto de elementos que no son en común, nuestro conjunto universal que está conformado acá por el rectangulito, que precisamente encierra los dos conjuntos que son los círculos. Y la representación gráfica, que es el área sombreada, recuerdan, yo les decía, el área sombreada, entonces está precisamente 3 y 6, solo lo que está en común. La diferencia entre conjuntos. Esta operación es la que yo pienso que más se les dificulta a ratos, porque pues no es conmutativa, quiere decir que no es lo mismo A menos B que B menos A. Ya vamos a ver por qué. Dice que la diferencia consiste en eliminar de A todo elemento que esté en B. También se puede notar con el símbolo A menos B o resta A menos B. Por lo tanto, la diferencia de los conjuntos A y B es el conjunto C, que tiene a todos los elementos que están en A, pero no están en B. La diferencia entre A y B se simboliza entonces como A menos B. Por lo tanto, un elemento pertenece a la diferencia de A menos B, sí, solo sí, cuando tenemos aquí esta parte que es la representación formal de esa operación. A menos B va a ser el conjunto formado por los elementos X tales que X pertenecen a A y no pertenecen a B. Y aquí está en el gráfico la parte sombreada en verdecito. Si yo para este conjunto hago A menos B, entonces me daría que son solo los elementos que están en A, pero no en B. Entonces a este conjunto A le resto B. Si fuera A menos C, entonces sería lo contrario. Entonces yo tengo acá todo el conjunto A marcado, por decirlo así, en verdecito, y le quito todo el C, entonces me da ese pedazo solamente. ¿Listo? Ahora más adelante, ya con los ejemplos, va a quedar un poquito más claro. Ejemplos de la diferencia cuando los conjuntos son disyuntos, o sea, no tenemos en común. Entonces aquí me definen el conjunto A como I o U, el conjunto B A, E, I o U, y entonces A menos B va a ser elementos que están en A pero no en B. Entonces vamos a ver cuáles son. Pero aquí tienen entonces, ¿qué hicieron? Aquí definieron fueron los números. Entonces A menos B, se supone que, fíjense una cosa, aquí el conjunto A está definido, no, para este ejemplo no está definido por este, sino por los números. ¿Ok? Entonces el conjunto A está definido es por los números 1, 2, 3, 4 y 5, y el conjunto B sí está conformado por estas vocales. Como no hay elementos en común, el conjunto A menos B va a ser el mismo conjunto A. ¿Listo? Y se fijan que es este conjunto A. Aquí hubo un error aquí en la presentación. ¿Listo? Bueno, aquí mismo fíjense que aquí sí está corregido este error. Aquí sí está el conjunto A definido con los números. Y entonces, como les decía, entonces la A menos B, cuando dos elementos son conjuntos, es el mismo conjunto A. Si es B menos A, y si los conjuntos son disyuntos, es solamente el conjunto B. ¿Listo? Ejemplos cuando son intersecantes, o sea, la diferencia cuando tenemos elementos en común. Aquí en este caso, entonces, tenemos el conjunto A definido por 1, 2, 3, 4 y 6. El conjunto B, 3, 5, 6, 7 y 9. Y entonces
la diferencia o la resta entre esos conjuntos son elementos que están en A y no están en B. Entonces vamos a mirar. 1 está en A, no está en B, va para el conjunto. 2 está en A, no está en B, va para nuestro conjunto. 3 está en A, está en B, entonces no va. 4 está en A, no está en B, va para nuestro conjunto. Y 6 está en A y está en B también, entonces no va. Entonces la solución para este ejemplo es 1, 2 y 4. ¿Listo? Esa es la forma de hacerlo. Ahora bien, fíjense que aquí está lo que yo les decía al contrario, perdón, al inicio, que esta operación no es conmutativa, o sea, no es lo mismo A menos B que B menos A. Y aquí está el ejemplo, teniendo los mismos conjuntos, vamos a hacer B menos A. Entonces el conjunto A, fíjense que está conformado por los mismos elementos, 1, 2, 3, 4 y 6. El conjunto B también, 3, 5, 6, 7 y 9. Y yo hago B menos A, entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Elementos que están en B y no en A. Entonces, el 3 está en B y está en A, entonces no va. El 5 está en B, el 5 no está en A, entonces va para mi conjunto solución. El 6 está en B, el 6 está en A, entonces no va. El 7 está en B, no está en A, entonces va para mi solución. El 9 está en B y no está en A, va para mi solución. ¿Se dan cuenta que estas dos soluciones son diferentes? Entonces, por eso les decía, hay que tener cuidado con la resta, porque a veces A menos B no es, a veces no siempre, A menos B no es igual que B menos A. Y si A menos C no es igual que C menos A tampoco. Esto dependiendo de los conjuntos que tengamos. Muy bien, el complemento de un conjunto. Este es muy fácil, pero también se les enreda la pita fácil con esta definición. Ahora más tarde cuando les dé los ejemplos, nos vamos a dar cuenta que más bien es fácil. El complemento de A, entonces, su definición es la siguiente. Se define como el conjunto formado por los elementos del conjunto universal que no pertenecen al conjunto A. Es decir, el complemento de A, fíjese que aquí el complemento del conjunto A es el formado por los elementos que vienen del conjunto universal que no pertenecen al conjunto A. Y se escribe como A a la C, o también lo encuentran en algunos textos como A con una comita por acá. Voy a ponerla por acá como una comita, una apóstrofe ahí. La manera formal o la definición formal o simbólica de esto es la siguiente. Entonces, el complemento, esta C la repito, que quiere decir complemento, o una comita también es complemento. Entonces, el complemento del conjunto A está formado por los elementos tales que pertenecen al conjunto universal y no pertenecen al conjunto A. Entonces, aquí, por ejemplo, está representado el complemento de B. Voy a escribirlo así, con la comita. Es difícil escribir con esta cosa, les soy sincero. ¿Por qué es el complemento de B? Si B es este conjunto que está aquí, en blanco, el complemento de B, según la definición, son todos los elementos que hacen parte del conjunto universal, pero no hacen parte de B. Entonces, toda esta parte amarilla es el complemento de B. Y aquí está, fíjense, complemento de B. Si fuera el complemento de A, entonces toda esta parte de A quedaría blanquita y todo por fuera quedaría en amarillo. ¿Listo? Ahora más adelante vamos a ver. No sé. Ejemplos entonces con conjuntos disyuntos, o sea, cuando no tienen elementos en común. Entonces aquí me dicen, me definen el conjunto A como 1, 2, 3, 4 y 6. El conjunto B, A, I, O, U. Y me dicen, hay el complemento de conjunto A. Entonces, si yo tomo el conjunto A, ¿cierto? Que es 1, 2, 3, 4 y 5. El complemento son precisamente, según la definición, los elementos que no hacen parte de ese conjunto. Por eso yo marco acá en rosadito el complemento de A. Ahora bien, para este caso, el complemento de B, tengo los mismos conjuntos del primer caso. Pero entonces, si yo tomo el complemento de B, entonces B son estos elementos A, I, O, U, y el complemento es todos los que no están ahí, o los que están por fuera, es decir, 1, 3, 5, 4. Y si hubiese por acá un elemento, por ejemplo, voy a ponerlo por acá, J,
¿sí? También entraría ese conjunto. Ahora bien, estos son las representaciones gráficas de esas operaciones. A complemento, entonces complemento de A, vuelvo y repito, elementos que no hacen parte de ese conjunto, todo lo que está sombreado. Complemento de B, todos los elementos que no hacen parte del conjunto de B, entonces el resto aparte de B va sombreado. Aquí se enredan un poquito, pero pues digamos que es parte de la familiarización con este tipo de ejercicios. Toca tener paciencia. Con los ejemplos, yo creo que ya queda claro. Cuando los conjuntos son intersecantes, entonces el complemento, ¿cómo queda? Entonces aquí tenemos los intersecantes cuando tienen elementos en común, que es el primer caso que aparecía ya en la definición. Entonces el conjunto universal está conformado, que es, digamos, todo esto, ¿sí? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fíjense que aquí hay un elemento que está fuera de nuestros conjuntos A y D, pero hace parte del conjunto universal y hay que tenerlo en cuenta. ¿Listo? Y el conjunto A me lo definen como 1, 2, 3, 4 y 6 y me piden allá el complemento de A. Entonces, si yo tomo el conjunto A, ¿cierto? Y me dicen el complemento, o sea, elementos que no están en A. ¿Qué pasa? Estos elementos son comunes a los dos, ¿cierto? Entonces, yo no los voy a tomar en cuenta, ¿sí? O sea, voy a hacer lo que está aquí en esta imagen precisamente. A todo el conjunto A, voy a tomarlo en cuenta como si todo viniera eh, sombreado, le quito ese pedazo del conjunto B, que es lo que me queda en blanco, hago de cuenta que le meto algo ahí y quito ese pedazo a todo este conjunto A, y me queda entonces este pedacito con lo de afuera, ¿ok? Entonces al final, ¿cuál va a ser la solución? Va a ser los elementos que están acá por fuera, que es, ¿cuál es? El elemento 0, que está acá, ¿sí? Los que vienen aquí dentro del conjunto A, uno, ¿dónde está? ¿Qué se me hizo? Eso es de entonces los elementos que están por fuera de A. Entonces 5, el 0 que está acá, el 5, el 7 y el 9. ¿Listo? Es esta parte de acá. ¿Sí? Entonces a todo el conjunto A le quito el conjunto B y me da complemento. Entonces, ¿cuáles elementos? El 0, vuelvo y repito, el 5, el 7 y el 9. Si yo hago B complemento, ya tengo definidos que es el mismo conjunto universal. ¿Sí? B está conformado por los elementos 3, 5, 6, 7 y 9. En este caso es este conjunto, ¿cierto? Entonces me dicen el complemento de B va a ser lo que no está acá. O sea, si este es el conjunto B, le quito ahora, porque estamos hallando el complemento, todo este pedazo. ¿Y qué me da? Pues me da el 0, ¿sí? El 1, ¿sí? El 2 y el 4. ¿Ok? Y ese es el complemento de B. Esto con los ejemplitos que vamos a ver va a quedar más claro. Muy bien. La diferencia simétrica. Esta es una operación muy bonita. Esta operación tiene una definición más bien larga, pero pues yo diría que la fácil que es la diferencia simétrica entre A y B, este matachito que aparece acá como un triángulo, que es un delta, eso es un símbolo de delta, indica que es diferencia simétrica. Son elementos, digamos, que pertenecen a la unión, pero no a la intersección. Vamos a ver por qué. La definición dice, la diferencia simétrica de dos conjuntos A y B es un conjunto A, diferencia simétrica B, formado por elementos en donde son todos elementos de A o B, ¿sí? A excepción de los elementos comunes a ambos, ¿sí? Tanto la S. Entonces, si ustedes se acuerdan la definición o la gráfica de la unión, voy a volver por allá. Disculpa, me voy a volver un montón. Acá. Esta es la gráfica de la unión. Y eso es lo que me está diciendo. La diferencia simétrica es esto, ¿cierto? Voy a adelantar, a aumentar el zoom. Esta es mi diferencia simétrica. Si yo miro aquí la unión y miro la intersección, entonces, si a la unión, ¿qué es esto?
le quito este pedacito que es la intersección, me va a dar esto que es la diferencia simétrica. ¿Listo? Entonces la diferencia simétrica también la puedo definir como la unión entre esos dos conjuntos A y B menos la intersección entre esos dos conjuntos. Ya nos vamos acá. Ahora sí, diferencia simétrica. Entonces, dice, la definición formal, diferencia simétrica entre A y B está conformada por los elementos tales que X pertenecen a pertenecen a A o pertenecen a B, pero no pertenecen a A y B. ¿Listo? Y aquí está el mismo gráfico que tenemos. Si yo completo esta parte central, es la unión. Y si le quito la intersección, que son los otros elementos en común, pues me da este gráfico. A diferencia simétrica de B. Es una operación bien bonita. Cuando entonces tenemos los siguientes casos, los mismos anteriores, cuando son disyuntos, o sea, cuando no tienen elementos en común. Entonces, recordemos, si no tenemos elementos en común, la intersección no hay. Entonces, la diferencia simétrica cuando tengo dos conjuntos disyuntos va a ser la misma unión. Y aquí está. ¿Por qué? A está definido por los elementos 1, 2, 3, 4 y 6. B por las letras o las vocales A, E, I, O, U. ¿Listo? Me dice entonces la definición de diferencia simétrica que es la unión menos la intersección. La unión entonces es tenerlas todas, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, A, E, I, O, U. ¿Listo? Menos la intersección. Aquí los conjuntos no tienen elementos en común porque estos son números y estos letras. Entonces, al final me queda como solución esta gráfica o este mismo gráfico acá, que es esto mismo acá. ¿Sí? Entonces, esta es la solución gráfica y esta es la solución cuantitativa o numérica para esta operación. ¿Listo? Entonces, si los conjuntos son disyuntos, la diferencia simétrica de esos dos conjuntos va a ser la misma unión. Ahora, cuando son intersecantes, o sea, sí tienen elementos en común, bueno, aquí sí cambia. ¿Listo? ¿Por qué? Porque entonces yo ya tengo que quitar los elementos que están en común, porque esa es la definición de diferencia simétrica. Y como ya tengo intersección, ya tengo elementos ahí. ¿Listo? Entonces me definen el conjunto A como 1, 2, 3, 4 y 6. El conjunto B 3, 5, 6, 7 y 9. Entonces vemos que tienen estos elementos en común, 3 y 6, ¿cierto? Entonces, diferencia simétrica, la unión es menos la intersección. La unión es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9. Esa es toda la unión. Y si yo le quito 6 y 3, que son estos elementos, entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar esto que es 1, este elemento de acá. Me va a quedar el 2. Me va a quedar el 4. Me va a quedar el 5, el 7 y el 9. ¿Cierto? Y los de adentro no, porque es este gráfico. ¿Listo? La zona sombreada solamente, entonces ni 6 ni 3. Si hubiera, por ejemplo, aquí otro elemento, una J, ¿cierto? Pues la diferencia simétrica entraría también ahí. ¿Listo? Bueno, muy bien. Vamos a ver entonces, ahora sí un ejercicio, digamos, muy parecido a los que ustedes tienen que desarrollar para esta actividad. Este es el ejemplo del ejercicio 1 de la aplicación de teoría de conjuntos. Listo. Entonces, en ese ejercicio me dicen que de acuerdo al ítem seleccionado, o sea, la letra, determinar por extensión el conjunto dado por comprensión y determinar por comprensión el conjunto dado por extensión. O sea, me dan dos conjuntos A y B, uno por comprensión y uno por extensión, y hay que definirlos de la forma inversa. Además de eso, hay que hallar el cardinal, ¿sí? O sea, el número de elementos del conjunto y clasificarlo. ¿Listo? Entonces, para este ejemplo, nos definieron el conjunto A como los elementos X tales que X es un múltiplo de 3 y que está en el intervalo entre menos 4 y 10. Y el conjunto B está conformado por los números 1, 3, 5 y 7. Entonces recordemos que aquí me definen dos conjuntos. Para este punto, en el conjunto A, dice que está determinado, esto qué horrible, perdón. Eso está determinado por comprensión.
¿Listo? Si está terminado por comprensión, me dicen que tengo que definirlo por extensión. ¿Listo? Y es lo que vamos a hacer. Entonces me dice, determinar el conjunto A por extensión. Dice que el conjunto es múltiplo de 3. Y aparte de eso debe estar entre -4 y 10, ¿cierto? Entonces, si yo me voy a mi recta de los números reales, ¿cierto? Mi recta numérica, yo veo que entre -4 y 10, múltiplos de 3 está ¿cuál? El -3, ¿cierto? ¿Sí? Múltiplo de 3 está entre -4. Recordemos que -4 está a la izquierda del 0, llega hasta el 0 y luego para la derecha arrancan los positivos, entonces arranca el 3. Luego múltiplo de 3 sería el 3, ¿sí? Porque viene -3, luego viene 3, el 6 y el 9. Recordemos que es hasta 10 el intervalo entre -4 y 10. Este conjunto A, entonces ya lo definí por extensión, ¿cierto? Porque están sus elementos. Listo. Luego me dicen entonces, halle su cardinal. Recordemos que el cardinal de un conjunto entonces es el número de elementos que posee ese conjunto. En este caso son -3, 3, 6 y 9 son 4. Listo. Cardinal o car de A o n de A también es igual a 4. Listo. Y me dicen, para terminar, identificar qué clase de conjunto, si son finito, infinito, unitario o vacío. En este caso, entonces, es un conjunto finito. ¿Por qué? Porque yo lo puedo contar, lo puedo enumerar, entonces es un conjunto finito. Entonces, fíjense que este ejercicio número 1 es muy fácil. Simplemente es establecer un poquito entender la nomenclatura, nuestra simbología. Aquí voy a detener un momentico aquí con una aclaración. Aquí cuando tenemos intervalos abiertos y cerrados. ¿Sí? Eso lo vimos nosotros en aritmética hace muchos años. El intervalo, entonces, abierto es aquel en donde toma el límite de ese intervalo y es cerrado cuando no lo toma. Si yo aquí tuviera en vez de 10, tengo un 12, ¿cierto? El 12 es múltiplo de 3, ¿cierto? Pero como aquí me dice que es menor de 12, o sea, es menor este símbolo, o sea, es el que me tenga menor, no lo podría tomar. Ahora bien, si es menor o igual, ya podría tomar este. Eso me indica que cuando eso pasa es porque el intervalo es abierto y podría tomarlo. Esto porque hago la aclaración, porque a veces en sus ejercicios tienen los intervalos cerrados o tienen intervalos abiertos y entonces ahí se confunden. Eso es algo que viene dentro de la teoría, dentro de nuestra material de estudio, entonces básicamente es retomarlo. Muy bien, ahora vamos a trabajar con el otro conjunto. El conjunto B que me dieron para ese ejercicio 1, recordemos que estaba por extensión, y es 1, 3, 5 y 7. Me dicen entonces, si está por extensión, defínalo por comprensión. Listo. 1, 3, 5 y 7 y sigue infinito. Yo veo que son números enteros, ¿sí? Que son números impares, ¿cierto? Entonces yo podría establecerlo de esta forma, que el conjunto, aquí me equivoqué, perdónenme la vida porque aquí no es A sino B. Aquí es el conjunto B y lo voy a marcar acá. El conjunto B está conformado por los elementos x tales que entonces es un número impar o es un número n entero impar, que es mayor o igual a 1. Fíjense que aquí este intervalo cuando es igual, entonces es un intervalo abierto y por eso aquí yo lo tomo. Fíjense que aquí este elemento está formado, cuando yo lo tomo por extensión, está dentro de ese conjunto. Listo, ya quedó definido por comprensión. Me dicen, halle el cardinal. Como son mayores, fíjense que esto va hasta infinito, pues entonces yo no lo puedo contar, entonces el cardinal es infinito. ¿Listo? Y la clasificación, si no los puedo contar, entonces es infinito. Listo. Y ya queda listo ese ejercicio. Vamos a hacer entonces ahora un ejemplo del ejercicio número 2. ¿Listo? Pues básicamente en el ejercicio 2 me dan un diagrama de Venn con 3 conjuntos, ¿sí? Y me dicen que debo hallar ciertas operaciones para esos conjuntos y hallar el cardinal, ¿sí? No sé si definirlo, no me recuerdo, pero ya lo vamos a ver. Indicar el cardinal del conjunto, no solamente el cardinal. Entonces,
Para esos conjuntos que vimos en el diagrama de Venn, vamos a hacer estas dos operaciones. A intersección A diferencia simétrica de C complemento, A intersección C complemento menos B. ¿Listo? Y me dicen, determinar por extensión el conjunto, sombrear cada una de las operaciones dadas en el ejercicio e indicar el cardenal. ¿Listo? Entonces es esto. Yo me voy a pasar aquí al Paint, porque yo lo tengo aquí en Paint en blanco para desarrollarlo desde cero. Permítanme un segundo. Entonces, el primero el primero es este, ¿cierto? Entonces no es para ese Paint. Creo que es este. El de, no, este no es el otro. Este. Listo. Entonces, yo tengo aquí definidos en Paint los diagramas de Venn. ¿Por qué lo hice y no los hago desde ceros? Para adelantar un poquito de tiempo, porque estas sesiones son muy largas, entonces para no extender más de lo que ya nos extendemos. Entonces, bueno, esta operación completa me dice que es A intersección, perdón, A intersección, A diferencia simétrica de ese complemento. Esto lo vamos a empezar a hacer como la aritmética, como el álgebra, desde los paréntesis. O sea, vamos a hacer primero la diferencia simétrica entre A y C, luego el complemento y luego el resto de la operación. Entonces aquí está indicado. A intersección C. Recordemos entonces que A intersección, perdón, A diferencia simétrica, esto es A diferencia simétrica de C, va a ser la unión entre A y C menos la intersección. Entonces yo me voy a ir aquí en amarillito y voy a escoger aquí la pluma y voy a marcar, ¿cierto? Esta es la unión entre A y C. Pero como me dicen que es la diferencia simétrica y es la unión menos la intersección, entonces le voy a quitar el pedacito que está acá. Y esa es la diferencia simétrica. Lo hice, digamos que en esas dos partes para que quedara claro. O sea, la unión menos la intersección. La unión entonces sombrear los dos conjuntos, en este caso A y C, y le quitamos este pedacito que son los elementos en común. Entonces ya tengo este pedazo. Ahora, me dicen, tiene que sacarle el complemento a eso porque aquí está el complemento. Esa C arribita es superíndice complemento. Recordemos entonces que el complemento de un conjunto son los elementos que no hacen parte de ese conjunto. Entonces aquí voy a marcar en amarillo lo que está aquí en blanco, porque lo que está aquí en amarillo precisamente es lo que no voy a tomar en cuenta. Entonces, ¿qué voy a tomar en cuenta aquí? A tomar aquí en amarillito esto, ¿cierto? Lo que está en blanco acá, este pedazo de acá, ¿sí? ¿Qué otra cosa va aquí? Esto, esto también, esto aquí va en blanco, entonces esto va en amarillito, ¿sí? Y entonces ese sería el complemento de la operación A diferencia simétrica de C, ¿ok? Recordemos, el complemento son los elementos que no hacen parte precisamente de ese conjunto. Entonces, si aquí tengo esta operación inicial, A intersección C, perdón, A diferencia simétrica de C, el complemento, entonces marco todas las otras zonas diferentes porque eso es lo que me indica la operación. Ahora bien, este es el conjunto A, voy a marcarlo aquí en amarillo, ¿cierto? Y para finalizar me dice aquí la operación que tengo que intersectar este conjunto A con esta operación o este conjunto que está aquí sombreado en amarillo. Recordemos que la intersección son solamente los elementos en común a estos dos conjuntos. Aquí vamos a tomar entonces las zonas en comunes que están en amarillo y las otras las vamos a descartar. ¿Listo? Voy a tomarlo aquí en verdecito y entonces, ¿qué vamos a tener? ¿Esto es común? No, entonces no va. ¿Cuáles son las zonas que van a estar en común entre este conjunto A y esto? Solamente esta parte de acá y esta parte de acá. ¿Sí? Repito, el último paso es la intersección entre este conjunto A y el complemento de la diferencia simétrica es este pedacito en verde. Solamente los elementos o las zonas sombreadas en común que están en amarillo. El resto no las tomo. Entonces, de esta forma se resuelve ese ejercicio, ¿sí? Entonces, aquí ya tengo la parte sombreada que me indican ahí, ya la tengo. ¿Listo? Luego que me indican, me dicen, hay
el conjunto por extensión. Aquí los elementos, voy a aumentar aquí el zoom, que no se ve, son los elementos E y R, ¿cierto? Entonces, el conjunto, digámoslo así, por extensión de esta operación va a estar conformado por los elementos E y R. Y su cardinal es 2 porque son solamente 2 elementos. Vamos a verlo aquí en la presentación. Vamos a devolvernos. Ay, perdón. Vamos a devolvernos a la presentación. Y entonces tenemos esto. ¿Sí ven? Esto es lo que acabamos de hacer allá. Entonces, por extensión, son los elementos que están aquí en la parte verdecita, que al final de la operación son los únicos que quedan dentro de la parte sombreada, E y R, y su cardinal es 2 porque son 2 elementos. ¿Listo? Ahora, viene la otra operación. La otra operación es A, uy, perdónenme la vida, esto se me fue horrible. A intersección C, complemento menos B. ¿Listo? Aquí yo lo tengo en el Paint. ¿Dónde está mi Paint? Acá. Ay, Dios. Acá. Este es el Paint. Entonces, de la misma forma, entonces, esta es la operación completa. A intersección C complemento menos B. Vamos a arrancar desde el paréntesis. Entonces, vamos a hacer primero A intersección C. A intersección C, entonces, recordemos que son solamente los elementos comunes entre A y C, o sea, esto de acá. ¿Listo? A y C, esta parte de acá. Muy bien. Ahora, el complemento de esto, porque esta es la parte que sigue dentro de nuestra resolución de esa expresión, y son los elementos precisamente que están fuera de esta parte amarilla. Entonces, ¿yo qué señalo? Señalo esto y esto. Y esto de acá. Y este es el complemento de esa intersección que ya había hecho. ¿Listo? Ahora, me dicen aquí que tengo un conjunto B, que es el que tengo que restar. El conjunto B es este, ¿cierto? Y ahora me dicen que tengo que a voy a ponerle aquí una flecha o una línea, ¿sí? No, esta no me sirve, voy a ponerle una flecha de estas. Entonces, a esta, entre esta y estas gráficas, vamos a hacer la diferencia. Recordemos que la diferencia entre dos conjuntos son elementos que están en el conjunto A, pero no en el B. En este caso, elementos que están aquí, pero no están acá. ¿Listo? Y los vamos a sombrear aquí en verdecito. Ok, listo. Entonces, elementos que están en este conjunto, que es el de la operación con el complemento, pero no están en B. Entonces, aquí por fuera. ¿Sí? Esto está acá y aquí no está. Aquí, este pedacito está, ¿cierto? Y aquí no está, entonces este pedacito va. Este pedacito está aquí está, entonces ese no va ahí. Este pedacito aquí está y aquí también no va. ¿Cuál? Este pedazo aquí amarillo que nos forma por el conjunto C está aquí y aquí no, entonces también va. ¿Listo? ¿Qué otra cosa nos queda? Elementos que están acá y que no están acá. Yo creería que ya quedaría esa solución. Vamos a ver, vamos a mirar, vamos a irnos a la diapositiva, vamos a verificar. Vamos a verificar. Sí, efectivamente, entonces ya quedaría solo este pedacito aquí en blanco, el resto en verde. Fíjense, aquí vamos a volvernos al Paint. Es este mismo. Y entonces vamos a contar o vamos a tomar en cuenta para nuestra solución esos elementos que están ahí dentro de... ¿Dónde está? Aquí, están aquí dentro de esta zona verde. Entonces, al finalizar ya, cuando me dicen enumere entonces los elementos o ese conjunto solución por extensión de esta operación, ¿cuáles van a ser? Va a ser T, que está acá, G, que está acá sombreado, F, que está aquí sombreadito, N, que está por acá también en este conjunto sombreado, P, Z también que está en este, y J que está aquí por fuera. Este valor también hay que tomarlo en cuenta porque así no haga parte de los conjuntos que están definidos, hace parte del conjunto universal. Recordemos que el rectángulo que encierra los conjuntos en el diagrama de Venn hace parte o simboliza nuestro conjunto universal. ¿Listo?
Listo. Entonces, hasta aquí vendría mi parte. Profe Camila, eh, Hola compañero, ya buenas noches. Claro, sí, voy a dar paso a la explicación del ejercicio 3. listo, Bueno, profe. a ver, bueno, voy a empezar a presentar. La hubieras dejado allí, pero bueno, acá también la puedo compartir. Ok. Bueno, compañeros, ¿están visualizando mi pantalla? Sí, profe, la estamos viendo. Vale. Bueno, sí. Bueno, en este caso, entonces, apreciados estudiantes, muy buenas noches. Les recuerdo mi nombre. Soy la tutora Camila Segura y les voy a dar un pequeño ejemplo de cómo ustedes pueden realizar el ejercicio 3, ¿sí? Bueno, en este caso, nosotros primero, pues, nos van a dar una formulación de un problema con unos datos, ¿sí? A partir de estos datos, nosotros vamos a construir nuestros conjuntos y vamos a solucionar algunas preguntas que nos hacen de acuerdo, pues, a los datos que nos están dando y vamos a aplicar lo que vimos anteriormente, que es la operación entre conjuntos. Entonces, en este caso vamos a salir a leer el siguiente enunciado, que es el problema que nos dan, como pues a manera de ejemplo. Nos dice que al finalizar el periodo académico se hizo una encuesta de 120 estudiantes, es decir, que nuestra muestra total va a ser de 120, ¿cierto? Del quinto semestre, programa de Administración de Empresas. Eh, Esta encuesta nos dice que es sobre las materias que más perdieron estos estudiantes, que son cuáles: comercio internacional, administración financiera y economía solidaria. Entonces, a partir de esta encuesta de estos 120 estudiantes se obtuvo la siguiente información. 8 estudiantes perdieron las 3 materias, 20 perdieron comercio internacional y administración financiera, 17 estudiantes perdieron administración financiera y economía solidaria. 24 perdieron comercio internacional y economía solidaria. 50 estudiantes en total perdieron comercio internacional, 67 en total administración financiera y 50 en total perdieron economía solidaria. ¿Listo? Entonces, de acuerdo con lo anterior, vamos a responder las siguientes preguntas. Primero, ¿cuántos estudiantes perdieron una sola materia? ¿Cuántos no perdieron ninguna? ¿Cuántos perdieron únicamente economía solidaria? ¿Y cuántos perdieron comercio internacional y administración financiera? Es decir, estas dos al mismo tiempo. A manera importante, lo que primero vamos a hacer es tomar en cuenta estos datos que nos están dando la distribución de los 120 estudiantes para construir pues nuestro diagrama, nuestros conjuntos, ¿cierto? Entonces, en este caso primero vamos a determinar los conjuntos que intervienen en el ejercicio. Nosotros tenemos pues que determinar cuáles son los conjuntos a partir de la muestra que nos están dando. En este caso, los 120 estudiantes que están distribuidos en las materias de comercio internacional, administración financiera y economía solidaria, ¿cierto? Vamos a decir que pues, nuestro conjunto universal como tal son el conjunto de los estudiantes de quinto semestre de administración de empresas que nos abarcan todas tres, ¿sí? Después de eso vamos a enumerar, bueno, vamos a nombrar que el conjunto A va a ser las personas que perdieron comercio internacional, el B, administración financiera y C, economía solidaria. Segundo, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a determinar las operaciones que están asociadas a partir de la descripción de nuestra información dada en el planteamiento del problema. A nosotros nos está diciendo que 8 estudiantes perdieron las 3 materias. ¿Qué quiere decir? Recordemos que la intersección entre conjuntos nos decían que eran los elementos que tenían en común, por lo cual nosotros ya determinamos que los 3 conjuntos son A, B y C, ¿cierto? Para las 3 materias. Quiere decir que los estudiantes que perdieron las 3 materias al mismo tiempo va a ser la intersección entre los 3 conjuntos, que en este caso serían 8 personas. Ahora, nosotros ya habíamos determinado, bueno, nuevamente digo los conjuntos A y B, ¿no? Para qué clase de materias pertenecían. En este caso nos están diciendo que 20 perdieron comercio internacional y administración financiera. ¿Esta por qué operación entre conjuntos está? Pues la intercepción, ¿sí? Porque es los elementos en común entre ambas. Quiere decir que ambos perdieron estas dos materias, que son 20. Ahora, 17 estudiantes perdieron administración financiera y economía solidaria. Es lo mismo. Es la intercepción, o sea, los elementos en común que hay entre ambos. Es decir, estos estudiantes perdieron al mismo tiempo administración financiera y economía solidaria. Ahora, nuevamente, bueno, yo sé que eso es un poquito largo, pero ya lo vamos a ver en el ejemplo, solamente que siempre debemos organizar muy bien la información.
24 estudiantes, bueno, perdieron al mismo tiempo comercio internacional y economía solidaria. Entonces, para este caso, pues sería la intercepción entre ambas, los elementos en común. Y aquí ya vienen las generales. Los 50 que en total perdieron comercio internacional, recuerden que es el conjunto A, que serían 50. Ya aquí tenemos el valor. Perdieron administración financiera, serían 67. Y 50 que perdieron en total economía solidaria serían 50. Eso lo estamos sacando de aquí mismo de estos enunciados y solamente estamos determinando la operación entre conjuntos que se realizan. En este caso, nuestras 4 primeras descripciones son intercepción, elementos en común que hay entre ambos conjuntos. Ahora, nosotros vamos a elaborar el diagrama de Venn con los datos suministrados por el ejercicio. Nuevamente tenemos la descripción de nuestros conjuntos y de nuestro conjunto universal y las operaciones que nosotros ya encontramos como tal. Ahora, recuerden que estas operaciones tenemos que plasmarlas en nuestros conjuntos. Entonces vamos a iniciar una por una y posteriormente con esto vamos a ir construyendo nuestro diagrama. Entonces, tenemos la intersección entre A, B y C. Quiere decir que estos fueron los estudiantes que perdieron las 3 materias al mismo tiempo. ¿Dónde van a estar contenidas? En donde se encuentre en este diagrama la intercepción entre los 3. Entonces, en este caso sería en esta zona, ¿vale? Que serían 8. Ahora, siguiente. Tenemos la intersección entre A y B, que serían 20. Ojo, los elementos en común entre A y B, recordemos la operación de la intercepción. Quiere decir que en este caso iría en este medio, ¿vale? Ahora, ustedes se preguntarán por qué 12. Recuerden que la intercepción entre el conjunto A y B abarca todo lo que está amarillo, o sea, es decir, nos está abarcando este 8. Entonces, si ya tenemos 8 personas aquí, ¿cuánto nos falta para 20? 12, ¿cierto? Entonces aquí completamos las 20 personas que perdieron comercio internacional y perdieron administración financiera. Ojo, nosotros ya teníamos 8 anteriormente, que era la intercepción entre los 3, ¿sí? Entre los 3 conjuntos. Y me está diciendo que 20 para la intercepción entre A y B, entonces yo ya tenía 8, para 20 me faltarían 12. Juega nuevamente la siguiente. Tengo B, intercepción C, B, intercepción C. Me está diciendo que 17, ¿cierto? Va a estar en esta posición de aquí del medio. Porque recuerden nuevamente, vuelvo y reitero, es una intersección, es los elementos en común que hayan entre ambos conjuntos. Si ya tenemos 8, ¿cuánto nos falta para 17? 9. Vamos ahí, muy bien. Ahora, la intercepción con C, A y C. Vuelve y juega, ya tengo 8. ¿Cuánto me faltará? 16. Vamos muy bien. Y ahora sí, tenemos las personas que perdieron comercio internacional, que son 50, las que perdieron administración financiera y las que perdieron economía solidaria. Ojo, tenemos 50 para A, pero recuerden que A es todo esto. Tendríamos 16 más 12 más 8, ¿cierto? Entonces, tenemos que tener en cuenta también esos valores porque A está contenido. A es todo este conjunto, ¿sí? Todo este primer círculo que está de color café. Quiere decir que lo que esté dentro del color café nos va a sumar. ¿Cuántos nos faltaban? 14. Si yo sumo 12 más 16 más 8, me va a quedar faltando 14 para 50. Vamos muy bien. Ahora sí, para B, 67. Ah, ok, B es todo el círculo azul. Entonces, sumemos manualmente. 12 más 8 más 9. ¿Cuánto me da? 29. ¿Cuánto me falta para 67? 38. Miremos a ver. Ah, correcto, ¿cierto? Ahora sí, para C son 50. C es todo el circulito verde, si lo queremos ver así nombrado de manera general. Todo nuestro conjunto C es todo el círculo que está en verde. Tenemos 16 más 8 más 9. Serían 33. 33 menos 50, 17. Ok, muy bien. Entonces, con esto, nosotros ya tenemos nuestro diagrama. Pero ojo chicos, nos está diciendo que la muestra total son 120 el universal. Quiere decir que yo tengo que sumar todo lo que está entre los conjuntos A, B y C y me va a decir cuánto hay. Entonces, en este caso, yo sumo 14 más 12 más 38. Todo lo de aquí y esto me va a dar 114. ¿Cuánto me falta para
para 120 me faltaría 6. Quiere decir que esas 6 personas no perdieron esas materias, están por fuera, ¿sí? Por fuera de estos 3 conjuntos que me equivalen a las personas que perdieron cada una de estas materias o asignaturas. Ahora sí, muy bien. Vamos a empezar a contestar las preguntas. Nosotros ya obtuvimos nuestro diagrama, o sea, ya es sencillito. Ahora sí, lo importante es hacer un buen diagrama. Si yo hago un buen diagrama ya para obtener la información de las preguntas que me hagan es mucho más sencillo, ¿cierto? Entonces, vamos a arrancar. Ay, bueno, vamos a hacer la primera. ¿Cuántos estudiantes perdieron una sola materia? Una sola materia, chicos. ¿Qué quiere decir? Aquí está enunciado la operación que se realizó entre conjuntos, ¿cierto? Pero miren por qué A menos B unión C en esta primera parte. Las personas que únicamente perdieron una sola materia son las que están por fuera de las intercepciones, ¿sí? No, en este caso no podemos tomar las personas que están en el medio de cada uno de los conjuntos porque esto que sería una intercepción, ¿cierto? Serían los elementos en común, es decir, las personas que perdieron ambas materias al mismo tiempo. Entonces tenemos que tomar el 14, el 38 y el 17. ¿Por qué? Porque esas están solitas, ¿cierto? Están por fuera de las desintercepciones. Quiere decir que estas personas solo perdieron acá en A, comercio internacional solo 14, en administración financiera solo 38 y en economía solidaria solo 17. Y esta es la operación matemática, la operación entre conjuntos, perdón. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para saber qué personas únicamente perdieron una materia, A menos B unión C. ¿Por qué B unión C? Porque si yo hago la unión entre B y C, es decir, es todo esto, yo tengo que hacerle una resta a A. Recuerden, la diferencia entre conjuntos es decir, A menos B unión C quiere decir que yo a A le quito todo lo de B unión C. ¿Listo? Y así sucesivamente para las otras. Yo tengo que voy a ver acá. Ay, Dios mío, no me deja modificar el puntero. Ok. Entonces, ay, perdón. Ay, Diosito. No, no creo que tengo fallos. Bueno, entonces en este caso, no me dejo modificar el puntero. Entonces en este caso, chicos, es decir, yo tengo la diferencia, ¿cierto? Para saber las personas que únicamente perdieron una sola materia, en este caso, yo tengo que quitarle a el faltante, o sea, tengo que quitarle, perdón, la unión entre los otros dos conjuntos, es decir, B unión C. Yo tengo que quitarle toda la parte de las intercepciones, miren. Ahora, voy a volver al láser. Ah, ya me dejó funcionar. Bueno, para B es lo mismo. B, yo tengo que quitarle la A con unión C. ¿Por qué? Porque yo tengo que quitar todo esto. Lo único que me interesa es 38, las personas que únicamente perdieron administración financiera, ¿cierto? Y para C sería lo mismo. Es decir, basémonos, digamos, en la primera operación de lograr entenderla. Yo solo tengo que determinar la persona que solo perdió una única materia. Si yo tomo aquí esta parte del 12 y el 8, no puedo tomarla porque me está diciendo que esas 12 personas perdieron A y B al mismo tiempo y 8 la perdieron 3 al mismo tiempo, o sea, sería incorrecto. Entonces no puedo tomar esas intersecciones. ¿Listo? Es lo mismo para las demás. Y 16 tampoco podría hacerlo porque esta 16 está en medio entre A y C. Quiere decir que esas 16 perdieron tanto comercio internacional como economía solidaria. No es posible, chicos. ¿Listo? Ahora, la otra pregunta, ¿cuántos no perdieron ninguna materia? Ojo, ninguna materia. Esta pregunta es súper sencillita, pero a veces nos enredamos, pues porque siempre hacemos el diagrama, pero a veces se nos olvida restar todo lo que está en el diagrama al conjunto universal, que es el total de la muestra. Ya sabíamos que eran 120 y que quedaban 6 personas por fuera que no habían perdido ninguna, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? La operación de estos conjuntos me quiere decir que al conjunto universal, que es todo lo que está en amarillo, yo le voy a restar, o sea, le voy a hacer la diferencia, le voy a quitar, ¿sí? Le voy a quitar todo lo que es A, B y C.
Es un ejemplo, digamos, yo pinto todo el conjunto, lo pinto todo. Y como quiero saber quién perdió ninguna materia, entonces despinto A, despinto B y despinto C, porque esos no van. Esos perdieron, así sea una, la perdieron, ¿cierto? Muy bien, entonces me quedaría 6. Y por último, bueno, sí, la antepenúltima pregunta es, ¿cuántos estudiantes perdieron solamente economía solidaria? Muy sencillo. Economía solidaria es el conjunto C, ¿cierto? Todo el C, todo el verde. Pero en este caso, 16 está en una intercepción, 8 está en una intercepción de los 3 y 9 en la intercepción de 2 conjuntos. No puede ser porque me dice que únicamente hayan perdido una sola materia. Es decir, que esas personas no pueden estar en la intercepción de ninguno de los conjuntos. Muy sencillo, 17. ¿Por qué? Porque yo a C le voy a quitar la A unión B. ¿Por qué? Porque esta A1 pues es un conjunto diferente a la materia especificada y B también no tiene nada en común con 17, ¿sí? Porque 17 está solito, por decirlo así. Ellos solamente perdieron economía solidaria. Y ahora, ¿cuántos estudiantes perdieron al mismo tiempo comercio internacional y administración financiera? Aquí entra la intercepción, es decir, los elementos en común entre el grupo A y el grupo B. ¿Listo? Entonces, en este caso sería 12 y 8. ¿Por qué? Porque es la intersección entre A y B. Estos perdieron al mismo tiempo las dos materias. 12 más 8 serían 20. En este caso juegan las operaciones, pero prima sobre todo, apreciados estudiantes, plasmar muy bien nuestro diagrama. Si ustedes notan, ya con el diagrama bien realizado, ya es mucho más sencillo como tal realizar los ejercicios, ¿vale? Ese fue un pequeño ejemplo del ejercicio 3, hecho con mucho cariño, mucho amor, espero que sea de mucha ayuda y le voy a dar paso a mi compañero para que ya les explique la siguiente parte y haga el ejercicio el ejemplo del ejercicio 4, ¿vale? Hola, compañero. Profe Andrés, Sí, Vale, listo. profe Andrés, te damos paso. Ya comparto pantalla. Bueno, pues aprovecho la oportunidad para darle gracias al profe Elkin y a la profe Camila. Tuve un percance con la conexión. Vivo en Yopal y tuvimos un temblor hace poco de 4.9 y parece que afectó las comunicaciones. Entonces por eso no pude continuar con la sesión. Pero pues gracias a que está aquí el profesor Elkin y la profe Camila, pues no se vio afectada la sesión de webconferencia que es a nivel nacional. Listo, retomamos entonces. Voy a dar explicación del ejemplo número 4 de la tarea número 2, teoría de conjuntos. Este ejemplo o problema está dentro de los referentes bibliográficos del curso. Entonces es muy similar al que ya desarrolló la profe Camila, pero pues diferente. Vamos a hacerlo, vamos a desarrollarlo aquí. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice, el grupo de Miguel hicieron una encuesta sobre los deportes que más se practicaban en la escuela y escogieron en forma aleatoria 65 personas. Primer dato relevante, este 65, primer dato relevante, 65 personas es el número de todos los integrantes de nuestro conjunto en general, a las cuales les preguntaron sobre su deporte favorito. Al recolectar y organizar la información, se obtuvieron que encontraron lo siguiente. Tenemos 35 personas profe que Andrés, qué pena practican. interrumpirte.
Profe Andrés, qué pena interrumpirte, es que se ve ¿Profe, quién está pequeñito. hablando? Sí, profe, es que se ve muy pequeña la presentación, profe. ¿Y la puedes agrandar un poquito? Ok, Gracias, profe, porque se ve sí, súper es que pequeña. no tengo la aplicación del puntero y... Ay, 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 ay. Entonces, le damos aquí cerrar y le damos aquí un poco de zoom. Listo. Porque no tengo la aplicación, entonces si le doy pantalla completa no me permite escribir, pero creo que ya mejoró un poco. Listo. 35 personas les gusta el fútbol americano. 34 el fútbol soccer. 33 el básquetbol. 13 fútbol americano y fútbol soccer. Tenemos nuestra primera intersección. 18 fútbol soccer y básquetbol. 15 fútbol americano y básquetbol. Y 10 practican los 10 deportes. ¿Qué les recomiendo yo siempre? Inicien por la intersección triple. Entonces, ya sabemos que 10 practican los 10 deportes, los 3 deportes, perdón. Entonces, siempre inicien por la intersección triple, que fue también lo que nos explicó la profe Camila. Entonces sabemos, 10 personas practican los 3 deportes. Entonces vamos a decir que el de arriba va a ser fútbol americano, voy a ponerle FA de fútbol americano, este va a ser FS de fútbol soccer y este una B de básquetbol. Ahora bien, iniciamos por la intersección triple y luego vamos por las intersecciones dobles. Entonces nos dice, 15 personas practican fútbol americano y básquetbol. Entonces, fútbol americano y básquetbol. Estamos hablando de esta intersección que vemos acá. Nos dice 15 personas y entonces la mayoría de estudiantes en su tarea que hace, no, pues 15 personas practican fútbol americano y básquetbol. 15, listo, ya. Pero entonces ahí incurrimos en un error y es no fijarnos en la intersección triple. Entonces, la intersección triple hace parte de las personas que practican fútbol americano y básquetbol. Por tanto, si yo pongo 15 en esta intersección de acá, estaría diciendo que hay 25 personas y estoy incurriendo en un error. Por tanto, lo que hay que poner ahí es el número restante para completar los 15. Entonces, 10 y 5, 15. 15 personas que practican fútbol americano y básquetbol. Los tenemos acá. Ya estamos de manera correcta, lo podemos hasta sombrear, que vamos bien y vamos realizando nuestro conjunto de buena forma y de buena manera. Listo, ¿qué nos dice? Continuamos. 18 personas les gusta el fútbol, soccer y el básquetbol. Fútbol, soccer y básquetbol. Fútbol, soccer, FS y básquetbol. Estamos hablando de esta intersección de acá. Nuevamente llegan y lo que nos presentan en las tareas a nosotros, 18 fútbol, soccer y básquetbol. Listo, 18, profesor, aquí está. Listo, 18. Nuevamente, incurrimos en un error. ¿Por qué? Porque estamos cayendo en que tenemos 10 y 18 serían 28. Y el ejercicio nos están diciendo que son únicamente 18. Ya tenemos 10, entonces el restante son... Uy, perdón, me quedo un poco como chistoso. 18. Ahí me perdonarán los números, no tengo buen pulso. 18 participantes, listo. Terminamos o seguimos construyendo nuestro conjunto. 13 personas practican fútbol americano y fútbol soccer. Estamos hablando de esta intersección de acá. 13 personas, listo, ya nos equivocamos 2 veces, pues una tercera ya no. Ya aquí en esta sí ponemos directamente el 3. 3 y 10 tenemos 13 personas que practican fútbol americano y fútbol soccer.
y vamos construyendo nuestro conjunto de buena manera. Listo, ya tenemos las intersecciones dobles. Ahora vamos con los conjuntos separados. Básquetbol. Me dice que tengo 33 personas que practican básquetbol. Nuevamente aquí los estudiantes dicen, uy, listo, 33. Chévere, ya terminé, profe. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo pongo ahí 33, pues debo sumarle 8, debo sumarle 10, debo sumarle 5 y me da un número que no es el que está puesto en el ejercicio. Nuevamente caigo en un error por no fijarme en que las intersecciones también cuentan sobre ese número 33 que tenemos ahí. Entonces tenemos 10 y 8, 18 y 5, 23. Y 23 para llegar a 33, que son los que practican básquetbol, pues nos hacen falta 10 personas. Nuevamente volvemos y hacemos la suma para verificar si nos quedaron las 33. 10 más 10 de la intersección triple 20, más 5, 25, más 8, 33. Listo, perfecto. Ya hicimos los que practican básquetbol. Ahora, el fútbol soccer. Entonces, los que practican fútbol soccer únicamente, tenemos que son 34. Entonces, ya tuvimos el error, no volvemos a caer ahí. Tenemos 3 y 10, 13 y 8, 21. Y 21 a 34 nos hacen falta 13 participantes. Uy, ahí sí me perdonan los números, pero bueno. La idea es que sea un poquito más didáctico e interactivo. Nuevamente miramos y verificamos si nos quedó bien. 13 y 3 son 16. 16 y 10 son 26. 26 y 8, 34 personas que practican el fútbol soccer. Ahora, el fútbol americano nos dice 35 personas. ¿Cuántos tenemos? Tenemos 10 y 5, 15 y 3, 18. 18. Para llegar a 35, entonces nos hacen falta 17 personas. Si estoy en lo correcto, me fallan las sumas. Bueno, verificamos. Entonces tenemos 17 y 3 son 20. 20 y 10 son 30 y 35 tenemos 35. Entonces ya efectivamente tenemos nuestro conjunto armado y nos falta únicamente verificar si cumplimos con las 65 personas o hay participantes pertenecientes a que no practican ningún deporte. ¿Cómo hacemos eso? Pues sumando cada uno de los ítems del conjunto que acabamos de armar. Entonces volvemos a sumar 17 y 3, 20, 20 y 10, 30, 35, 35, 35 y 10, 45, 45 y 8, tenemos 53 y 53, 53 y 13, uy, creo que hice mal una suma, 53 y 13 me da 60 y 66, hice mal una suma entre las que estaba, pero pues nos da exactamente las 65 personas que nos da el conjunto de acá. ¿Listo? Entonces, con este número yo verifico si mi desarrollo de lo que hice en mi ejercicio me quedó bien. Y este es un ejemplo pues aplicado a la vida real que nosotros dentro de varias cosas pues lo hacemos cotidianamente. Entonces, si quizás a mí me preguntan, dentro del taller a ustedes les hacen preguntas individuales, bueno,
Dígame usted quiénes practican fútbol, soccer y fútbol americano exclusivamente. Entonces, fíjense, exclusivamente quiere decir dos cosas. Primero me dicen, ¿quién practica fútbol, soccer y fútbol americano? Listo, están 3 y 10 de la intersección triple. Pero si me dicen exclusivamente, quiere decir que esa persona no debe practicar un tercer deporte. O sea, los que practican fútbol americano y fútbol soccer exclusivamente son 3 personas. Entonces hay que tener especial cuidado con los enunciados, porque en los ejercicios está. Si dice, ¿quiénes practican fútbol, soccer y fútbol americano? Tenemos 13 personas. Si dice, ¿quiénes practican fútbol, soccer y fútbol americano exclusivamente? Tenemos únicamente 3 personas. Entonces, tengan especial cuidado con los enunciados y cómo desarrollan esos enunciados. Ahora bien, también puede darse para otro tema. Entonces nos dicen, ¿quiénes practican fútbol, soccer únicamente y ningún otro deporte? Pues esa es un poco más sencilla. Entonces, fútbol, soccer únicamente, ¿qué hacemos? Quitamos las intersecciones y tenemos nuestro resultado, que son 13 personas. Entonces, la invitación es a que tengan especial cuidado al leer los enunciados. A veces una palabrita, en este caso exclusivamente, hace la diferencia en el resultado y en lo que es la respuesta a nuestro taller y nuestra tarea que estamos realizando. Básicamente, esta es la explicación ya del ejemplo número 4. Tenemos finalmente ya unas diapositivas de despedida. La leo. La honestidad es el primer capítulo del libro de la sabiduría. Y la invitación es a que realicen su tarea y recordarles pues que todos los trabajos están verificados por un software de detección de plagio que se llama Turnitin. Entonces este nos da un porcentaje de cuánto de lo que ustedes tienen en su trabajo está replicado en internet o se encuentra en algún otro lado y puede ser considerado como plagio. Finalmente, las fuentes bibliográficas de donde tomamos toda esta presentación, que también la encuentran en el entorno de aprendizaje, en el campus virtual de pensamiento lógico y matemático. Nuevamente, muchas gracias a todos por participar. Con esto ya damos finalización a la sesión de webconferencia de la tarea número 2. Tuvimos un pico de más o menos 2000 participantes. Ahorita cuando entré habrían 1600. Entonces es una acogida. Nuevamente les pido disculpas por el percance. Gracias, profesor Elkin, profesora Camila, directora Carolina Castaño, directora Yadi, también por el que está aquí presente. Les habló Andrés Hernández y eso fue la sesión de webconferencia de la tarea número 2. Gracias y sigan participando. Nos vemos en la virtualidad.